El castillo de Montjuïc es una imponente edificación situada en la montaña del mismo nombre que domina la ciudad de Barcelona. Su mala fama le viene porque fue utilizado como prisión militar por unos y por otros, según quien tenía el poder. Esta es su historia. La primera edificación de la que tenemos noticia en este lugar fue un faro utilizado para comunicarse con los navíos que se mantuvo hasta el siglo XVII. Lo ocupaba un vigilante, marino de profesión, que a través de un código de velas durante el día y de fuego durante la noche advertía de la proximidad de la posible llegada de navíos hostiles frente a la ciudad. Al inicio de la Guerra dels Segadors, el Consell de Cent encargó al maestre Fray Gervasio de Martorell derruir el faro para crear una pequeña fortificación con 4 pequeños baluartes en las esquinas. A fin de servir como atalaya defensiva ante un hipotético ataque naval por las tropas de Felipe IV. Este se produjo el 26 de enero de 1641, la llamada Batalla de Montjuïc. Se encargó a los ingenieros militares Lorenzo Tosi y Josep Chafrión ampliar la pequeña fortaleza en forma de estrella, construyéndose una imponente ciudadela rodeada de fosos, 3 baluartes defensivos que ocupaba toda la explanada de la cima. Tras la Guerra de Sucesión, en 1751, el ingeniero militar destinado en Barcelona, Juan Martín Cermeño, terminó de dar forma al conjunto de edificaciones. Lo dotó de más dependencias para almacenes y otros servicios, de 2 cisternas, una de ellas de agua potable, el foso y un nuevo baluarte, el de San Carlos. Martín Cermeño fue también el ingeniero que construyó la fortaleza de la Ciutadella y el castillo de San Fernando en Figueras. El castillo de Montjuïc formaba parte de un sistema defensivo junto con la Ciutadella y en menor medida las atarazanas y el Fort Pienc. Durante la Guerra de la Independencia defendió la ciudad durante 4 meses y el 11 de agosto de 1809, después de haber inutilizado la artillería el día anterior, se entregó durante un tiempo al ejército napoleónico. En 1814 fue inutilizado por orden del mariscal Louis-Gabriel Suchet. Durante la regencia de Espartero se liquidaron las insurrecciones populares y la ciudad de Barcelona fue bombardeada desde el castillo durante 12 horas seguidas, lanzando más de 1000 bombas. En 1843, durante la rebelión popular llamada la Jamancia, el general Prim ordenó un nuevo bombardeo de la ciudad durante 2 meses, matando a 335 barceloneses e hiriendo a otros 354. Este no sería el último bombardeo, pues en julio de 1856 se volvieron a tirar bombas desde Montjuïc, la Ciutadella y las Drassanes. Cayeron otros 400 muertos, iniciándose una nueva represión. En el último cuarto del siglo XIX, a raíz de diversos atentados terroristas como el estallido de una bomba en una procesión del Corpus en la calle Canvis Nous, en el castillo se internaron a miles de sospechosos, se celebraron consejos de guerra y ejecuciones durante el llamado Proceso de Montjuïc. Se trataba de parar los pies al republicanismo y al anarquismo. En 1909, durante la Semana Trágica,
se produjo una huelga general contra la orden del gobierno de enviar a los reservistas a la guerra de Marruecos. La crisis estalló. Barcelona, la Rosa de Foc, prendía nuevamente contra el clero, con la quema de iglesias, asesinatos y profanación de tumbas. La revuelta se saldó con 100 muertos y 2000 detenidos. Fueron 5 los condenados a muertos y fusilados en el foso del Castillo. Entre ellos estaba el pedagogo libertario y creador de la escuela moderna, Francesc Ferrer i Guàrdia. Junto al castillo se creó una estación militar de radiotelegrafía, que acabó siendo cabecera del sector noroeste, que incluía Mahón, Valencia y Zaragoza. La fortaleza también acogió en sus mazmorras a 3000 trabajadores por haberse negado a ser movilizados por el ejército por orden del capitán general Milans del Bosch tras la huelga de la canadiense, de la cual tenemos un vídeo. 15 años después se produjo en Barcelona una insurrección encabezada por el presidente Lluís Companys y en la que se proclamó el Estado catalán. Los jefes militares que apoyaron la secesión fueron encarcelados en el Castillo, donde nuevamente se celebraron consejos de guerra y fusilamientos. Al poco del inicio de la Guerra Civil, el Comité de Milicias Antifascistas encabezado por el presidente Companys tomó el Castillo, se izó la bandera catalana y como hecho simbólico al patio de armas se le puso el nombre de Plaza de la Libertad. Y en su entrada se colgó un cartel con el lema Orden, Serenidad y Disciplina. Pero era pura estética. El castillo sería nuevamente centro de represión, esta vez por el bando contrario. Las milicias de Esquerra Republicana de Cataluña se encargaron de la defensa antiaérea y durante la Guerra Civil en el foso volvieron a celebrarse fusilamientos. Esta vez a los condenados por traición, espionaje o en general a aquellos que no comulgaban con las ideas del nuevo gobierno republicano. Fueron unos 1500 presos y 250 ejecutados, tanto civiles como militares. Solo el 11 de agosto de 1938 se fusilaron 62 disidentes. El 26 de enero de 1939 las tropas de Franco entraron victoriosas en Barcelona con la 105ª División del Cuerpo del Ejército marroquí. Ahora los antiguos verdugos eran las víctimas. El castillo cambió otra vez de manos, convirtiéndose en campo de concentración de miles de soldados prisioneros que al poco fueron trasladados al campo de detención de Horta. El castillo se convirtió, pues, en un lugar conmemorativo de los vencedores, en el que se llevaron a cabo celebraciones religiosas y también un espacio de memoria para los caídos. La Gestapo arrestó al presidente de la Generalitat, Lluís Companys, en la Francia ocupada. Fue entregado a las autoridades españolas. El 3 de octubre de 1940 fue encarcelado en la estancia del sacerdote del castillo. Y 2 meses después, el 14 de octubre, se celebró un juicio sumarísimo acusándolo de traición y conspiración, siendo condenado a pena de muerte. Fue fusilado en el foso de Santa Eulàlia al día siguiente. El castillo siguió siendo prisión militar hasta 1960, cuando en parte fue cedido al ayuntamiento para construir en él un museo militar. Joaquim Ros de Rami se ocupó de reformar la antigua fortaleza, inaugurándose el 24 de junio de 1963.
El 30 de abril de 2007 se acuerda la cesión íntegra del castillo al Ayuntamiento de Barcelona.